Pasamos entonces al tercer panelista, que en este caso es José Miguel Sánchez Tomás. Voy a dar también un par de pinceladas de su persona. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Murcia de los años 2000 a 2009 y de entonces aquí lo es de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, al tiempo que desde hace ya pues, unos 20 años es letrado del Tribunal Constitucional, desde el 2002 hasta la actualidad. Es autor de diversas monografías y de más de 50 artículos. Ha impartido más de un centenar de conferencias y ponencias en congresos en España y el extranjero sobre temas relacionados con el derecho penal, los derechos humanos y la exclusión social. Es miembro de diferentes proyectos de investigación nacionales y europeos en materias de movilidad humana e inmigración irregular, trata de seres humanos y justicia restaurativa. Y en la relación que hemos mantenido en el tiempo, pues yo subrayaría las aportaciones desde su participación en el equipo de Inmigrapenal, de cara al análisis jurídico de las vulneraciones de derechos que padecen las personas migrantes y refugiadas y que nos ha proporcionado a muchos de los activistas unas herramientas imprescindibles y muy importantes en muchos de los aspectos sobre los centros de internamiento de extranjeros, sobre las expulsiones en caliente, en fin, todo este tipo de cuestiones para poder intervenir de una manera más eficaz, más documentada y, en definitiva, con una mayor posibilidad de incidencia en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la sensibilización, sino también de poder, digamos, dirigirnos a la justicia. Bueno, pues, José Miguel, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, pues por poder compartir con vosotros este espacio. En este caso, sin tener la posibilidad de estar en Euskadi, que siempre es un perjuicio para mí el no poder estar en aquella tierra. Como vamos siempre ajustaditos de tiempo, pues voy a intentar avanzar al tema. Solamente advertir una cosa, es decir, yo voy a hablar con la libertad amplísima de opinión que me da mi posición, que responde única y exclusivamente a mi experiencia como analista y como investigador en materia de políticas públicas de personas vulnerables. Y bueno, en este caso, además, hablamos de una situación de exclusión social que es bastante interseccional, en tanto que estamos hablando de infancia desamparada y estamos hablando de infancia en situación de movilidad internacional. Por lo tanto, bueno, esta situación hace que a mí me preocupe especialmente este tema. El tema un poco del panel era cuál es la posición o cuál es la situación, cuál debía ser el proyecto de las políticas públicas en relación con la situación de transición desde la minoría de edad a la mayoría de edad, es decir, cómo debemos de afrontar esa situación. Voy a desarrollarlo en dos ideas. Para contextualizar la primera idea, os voy a comentar algo que me ocurrió hace relativamente poco. Recibí una llamada de otro investigador, otra investigadora en este caso, advirtiéndome que se había conformado un grupo de trabajo un grupo de trabajo intergubernamental, o intragubernamental en este caso, es decir, dentro de la Administración General del Estado, acerca de las contenciones mecánicas en los centros de protección de menores. Bueno, imaginaos que, bueno, que lo primero que se me vino a la cabeza fue pues, la idea del fallecimiento de Ilyas Tahiri el día 1 de junio del 2019 en el Centro de Menores de Tierras de Oria, en Almería, ¿no? O sea, que decir que para mí, no sé si, supongo que aquello sería el desencadenante, pero a mí inmediatamente me retrotrajo pues, a aquella situación tan traumática. Y sobre todo, lo traumático fue cómo se desenvolvió la administración pública en relación con aquel suceso. Entonces, eso me devolvió a la evocación de cuáles deben ser los principios, ¿no?, a los que debe atender la atención a las personas menores de edad, a la infancia. Y todo el mundo siempre tiene en mente un principio que es el superior interés del menor, ¿no?
no sé si todo el mundo es capaz de articularlo y es capaz de darle un contenido, pero bueno, como principio, por lo menos como principio significante, más allá de cuál pueda ser su significado, todos nos podemos manejar con él. Pero yo soy un clásico y un clásico jurídico, en este caso que criticaría Elena, y para mí existe un principio, no sé si previo, pero sí al menos paralelo al del interés superior del menor, y es el de la diligencia de la persona buena progenitora de familia, ¿no? Eso que con ese pseudo o micromachismo se decía el buen padre de familia, la diligencia del buen padre de familia, como si la madre no existiera. Bueno, por eso yo lo transmuto en la persona buena progenitora de familia. Y de ese principio es extraño, se habla mucho cuando se ejerce la patria potestad, la tutela por parte de personas individuales, pero se habla tremendamente poco, nada, cuando el que ejerce la tutela son las entidades públicas. Entonces, claro, en ese contexto mi primera reflexión era ¿por qué las entidades o por qué las administraciones públicas tienen la posibilidad de ejercer la tutela de una manera diferente respecto de los menores cuya patria potestad o tutela la ejercemos las personas físicas? ¿Por qué existe esa diferencia? Porque, claro, cuando se crea ese grupo de trabajo sobre contención mecánica, mi reacción inmediata fue pensar, o sea, y se lo comenté a mi interlocutora, decir, pero bueno, nada que el ordenamiento no permita hacer a las personas que ejerzan, digamos, esta patria potestad o esta progenitura desde el punto de vista individual, como sujetos físicos, se puede permitir a las entidades cuando ejercen esa tutela. O sea, es decir, si la administración no permite hacer determinadas cosas a los ciudadanos individuales que ejercen la patria potestad en relación con sus niños o con sus hijos, ¿por qué la administración sí se otorga el derecho a hacerlo? Mucho más claramente. Vamos a ver, si ustedes, yo, cualquiera que estamos ejerciendo la patria potestad respecto a nuestros hijos, se nos ocurre llevar a cabo una contención mecánica en relación con nuestros hijos, ¿cómo puede acabar esto? Bueno, pues supongo que en un juzgado. En un juzgado, porque es una conducta violenta. Es más, ni siquiera me voy a ir tan lejos. Vamos a hacerlo mucho más cercano, mucho más con relación a la propia administración. Imaginemos que una entidad pública ha entregado en acogimiento preadoptivo a una persona individual, después de pasar todos los test, todas las fórmulas, a un menor, a un niño o a una niña. Y que esa persona individual que es acogedor preadoptivo aplica contención mecánica o determinadas contenciones. Bueno, el escándalo supongo que sería mayúsculo, la entidad inmediatamente retiraría el acogimiento y probablemente lo pondría en conocimiento del juzgado. Sin embargo, si lo hace la propia entidad, no pasa nada. Bien, esa es mi primera idea sobre la que quiero llamar la atención. O sea, es decir, lo inmediato es, cuidado, ¿por qué establecemos reglas de ejercicio inherente a patria potestad, guarda, custodia? Ya sé que son figuras civiles distintas, pero desde el punto de vista del contenido, que para mí se constituye lo que es la guarda, ¿no? La guarda y custodia como contenido esencial de patria potestad o de tutela, se pueden ejercer de una manera diferente. Bien, claro, la reflexión complementaria es inmediata, ¿no? Es decir, ¿en qué medida a las entidades y centros si se les permite esta actuación, se está consagrando o legalizando una situación, primero, de violencia institucional? O sea, no estamos hablando solamente ya de un problema de desigualdad de trato por origen, que está absolutamente prohibida por el artículo 14, sino que estamos hablando de algo más allá. Estamos hablando de situaciones de consagración de violencia institucional en favor de las entidades en relación con menores de edad. Insisto, ya sé que la ponencia de hoy no es sobre contención, pero sí esa reflexión me sirve para que veamos de una manera muy clara y muy cruda, en un ejemplo muy patente, la diferencia de reglas para unas cosas y para otras. Por lo tanto, quédense con esa idea, Y ahora, insisto, nada que no se permite a una madre se le debería permitir a una entidad. Ambas ejercen la tutela y la guarda, y ambas, por lo tanto, deben hacerlo conforme con los mismos principios y las mismas reglas. Yo creo que eso es una cosa que, como diría Marga, pertenece a la lógica del no jurista.
Pertenece a la lógica del que no se acerca al derecho con los prejuicios de haber estudiado desde sus orígenes el Código Civil y las reglas de tutela y las reglas de acogimiento y las reglas de tutela administrativa frente a tutela civil o tutela ordinaria, como lo llama el Código Civil, como estamos tan absolutamente perjudicados, ya no digo prejuiciados, digo perjudicados desde el inicio de nuestros estudios, que después no somos capaces de tomar perspectiva y verlo y ser capaces de asumirlo. Bien, a partir de esa reflexión, mi segunda idea es incidir, sobre todo para proyectar ese principio anterior, en cuál es la regulación civil transitoria entre las obligaciones de cuidados de los menores de edad por parte de las personas progenitoras y cómo se proyectan cuando ya se alcanza la mayoría de edad respecto de sus propios hijos, o de las personas sobre las que ejercen su tutela o su adopción, etcétera, etcétera. Bien, en el derecho civil es claro que las obligaciones de cuidado que suponen la guarda y custodia, cuando se alcanza la mayoría de edad, ya no son ejercicio de patria potestad, ya no son guarda y custodia, sino que se transmutan en otra cosa desde el punto de vista civil, que es, y siento meterme aquí en instituciones civiles, pero creo que también es una forma de entender un poco después el discurso, es en obligaciones como alimentistas. Es decir, el padre y la madre dejan de ejercer patria potestad y se convierten en una nueva figura, que es la figura del alimentista. ¿Y cuáles son los principios del alimentista? Porque esto sí es importante. Pues se rigen por el principio del esfuerzo para alcanzar la plena autonomía personal. Esto es, de acuerdo con el Código Civil y de acuerdo con la jurisprudencia que lo interpreta, ningún joven adulto, llamo joven adulto a aquel que ya es un infante, que ha cumplido, es decir, que ya ha pasado la infancia y ha cumplido la mayoría de edad, puede ser privados de los derechos del derecho a alimentos, que incluye los temas de formación, que es a mí, además, ahora mismo lo que más me interesa, si no muestra una actitud negligente en alcanzar su plena autonomía personal a través, bien de la formación personal, o sea, formación académica, o a través de la consecución de un trabajo de medios de vida independientes. Nadie puede ser privado. Es decir, cualquiera de ustedes, si tiene un hijo de 18 años, una hija de 18 años, no le pueden pegar una patada en el culo cuando cumple los 18 años y decir fuera. Ya no porque digan, como decía antes Elena, con sus hijas, que no las ve en ese proceso de autonomía inmediato, sino que desde el punto de vista legal, el juez no lo permitiría. No lo permitiría aplicando estos principios, ¿no? Es decir, aplicando ese principio de esfuerzo, es decir, si muestran un esfuerzo para alcanzar su plena autonomía personal. Pues bien, aquí, y bueno, lo hemos estado viendo con lo expuesto por Belén, hay que referir que, en efecto, la mayoría de todas las comunidades autónomas están estableciendo y desarrollando programas de transición y de ayuda a la emancipación. En algunos casos, incluso legislativamente, son programas que llegan hasta los 25 años. Es decir, desde los 18 a los 25, las comunidades autónomas tienen diseñados estos programas de emancipación. Bueno, les recuerdo, sobre todo para que vean que aquello de que dice, bueno, es que estás hablando de un Estado demasiado protector, un Estado expansivo en lo social. Bueno, yo les recuerdo por aquello del principio de igualdad de oportunidades, por el principio de equidad, no estoy hablando del principio de discriminación, sino del principio de equidad, que los últimos datos afirman que la emancipación de los españoles se alarga hasta los 31 años. Esto es que lo que tenemos actualmente en el Estado, otra cosa es lo que hacen las comunidades autónomas, es que en el caso de los menores desamparados, me da igual que sean en movimiento internacional o no movimiento internacional, el proceso de emancipación se anticipe en 13 años en relación con el que es el normal desde el punto de vista sociológico y del perfil sociológico. Y bueno, la verdad es que así no se puede. Así es imposible. Así es imposible. Porque la falta de equidad es absolutamente palmaria. ¿Cuál es el problema o dónde radica el problema? Pues el problema radica en que en muchas ocasiones para las comunidades autónomas o para que las comunidades autónomas puedan actuar con esos programas de emancipación o con un cierto horizonte de garantía para obtener la autonomía, lo que necesitan es, si esos menores desamparados que alcanzan ya la edad de emancipación, la edad de mayoría de edad, estaban en situación de movilidad internacional, que puedan estar en una situación de regularidad administrativa migratoria. Y claro, ahí está la madre del cordero. Ahí está el problema
del artículo 197 y 198 del Reglamento de Extranjería. Este artículo es nuevamente un ejemplo de violencia institucional, porque es un obstáculo a la posibilidad de que las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en materia de servicios sociales, en materia de protección de la infancia, en materia de protección de personas vulnerables, una vez que ellos se han emancipado, que puedan desarrollar ese proyecto, ese programa de emancipación, para ellos es un obstáculo. Y es un obstáculo porque la legislación de extranjería, insisto, que esta es de naturaleza estatal, y que aquí cada cual tiene que asumir sus propios errores, sus propias competencias y sus propios diseños de políticas públicas. Estoy hablando ahora del diseño de política pública estatal, patrocinado, protegido y consensuado en muchas ocasiones entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que con carácter general han ostentado el gobierno de la nación desde la restauración democrática, es que responde a lo que, bueno, yo en un trabajo que hice sobre análisis de políticas públicas sobre la infancia desamparada, hablaba de una estrategia de abandono. El artículo 198 lo que tiene es una estrategia de abandono, que tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido que tiene esta normativa? Es el principio de son migrantes, no eran nuestros niños. Es decir, nuevamente primar el carácter de política migratoria frente al carácter de política en materia de infancia. Por tanto, claro, la estrategia no es la integración. Es decir, la estrategia del artículo 197 y 198 del Reglamento de Extranjería no es que estos menores puedan integrarse, ¿no?, una vez que alcance la mayoría de edad. La estrategia es su expulsión. ¿Cómo consigo su expulsión? Haciendo de tal forma gravosa la posibilidad de que mantengan una situación de regularidad migratoria que le permitía el hecho de haber sido tutelados por una entidad, que lo que hacen es que decaigan o caigan directamente en situación de irregularidad migratoria. ¿Para qué? Para poder entonces expulsarlos sin los problemas que puede plantear, pues, la expulsión, evidentemente, de los menores de edad. Claro, por eso lo importante para el Estado no es tratarlos como exige el propio Estado al resto de personas progenitoras que traten a sus hijos, sino que los trata como a migrantes irregulares. Por lo tanto, el problema es un problema, en muchos casos, para una adecuada actuación por parte de las comunidades autónomas en esa transición, en el diseño legislativo del Reglamento de Extranjería. Porque, de momento, el Estado no quiere poner por delante que son niños y que son nuestro futuro. Sigue pensando que son migrantes. Simple y llanamente son personas que están ejerciendo la movilidad internacional. ¿Qué ocurre? Que esto es doblemente gravoso cuando en muchos casos estamos hablando de menores migrantes en situación de movilidad internacional que están llegando con edades muy cercanas a la mayoría de edad. A pesar de todo, siguen siendo nuestros menores. Y a pesar de todo, son sobre todo menores cuando entran en contacto con las entidades. Y por lo tanto, el Estado tiene la responsabilidad en esos periodos de transición facilitar que los programas de transición que están desarrollando e implementando las comunidades autónomas puedan llevarse a cabo sin los obstáculos que pueden derivarse necesariamente de la situación de irregularidad migratoria o de no regularidad migratoria que propicia el artículo 197 y 198. Por supuesto, no quiero parecer un maniqueo en el sentido de que las comunidades autónomas son buenas y el Estado es malo en el diseño. No. Si aquí todos reman en la misma dirección, en muchas ocasiones, con algunas excepciones. Porque, desde luego, en muchos casos los problemas de posibilidad de documentación de los menores, en muchísimos casos, el defensor del pueblo, y esta Elena lo ha tenido que denunciar, vienen dados porque son las propias comunidades autónomas las que no quieren documentar el hecho de que el menor haya estado en situación de tutela, o al menos de tutela fáctica o de guarda fáctica por parte de la entidad, porque cuando llegaron eran menores de edad, para después poder propiciar al menos la posibilidad de que tengan una situación de regularidad migratoria un año más, etcétera, etcétera. Es decir, que en realidad no existe un problema de diseño diferente entre comunidad autónoma y Estado, sino dos estrategias diferentes de cuando los queremos ver como migrantes a de cómo debemos verlos, que es como
personas menores que están en una situación de transición. Por lo tanto, pues la idea sería propositiva, es preciso modificar el artículo 197 y el artículo 198 del Reglamento de Extranjería para posibilitar que estas personas que eran menores, que estaban protegidos por las entidades, puedan tener una situación de transición mucho más pareja y mucho más parecida a la que sufre cualquier otro perfil sociológico de menores en España. Y que, por lo tanto, equiparar, insisto, ya no por un problema de discriminación por razón de origen, sino por un problema de equidad, darle la oportunidad. ¿Conforme a qué principios? Pues conforme a los mismos principios que exigimos a nuestros propios hijos, ¿no? Es decir, a aquellos que han vivido su patria potestad en una situación de no desamparo, y es el principio de autorresponsabilidad y el principio de esfuerzo para alcanzar su plena autonomía personal. En la medida en que un menor en situación de desamparo que haya ejercido la movilidad internacional esté en esa situación, pero responde a ese principio de esfuerzo, el Estado, el Reglamento de Extranjería, debería de permitirle mantener una situación de regularidad a partir de la cual las comunidades autónomas pudieran proyectar sobre esa persona los programas de emancipación. Muchas gracias.